Para iniciarse en la cacería de eidolones, la herramienta fundamental del equipamiento y que te permitirá ahorrar tiempo, esfuerzo y decepciones será el amplificador o AMP del operador. ¿Qué utilidad tiene? Durante las distintas fases de la cacería, gracias a la AMP, nuestro operador podrá eliminar los escudos del eidolon, dejándolo vulnerable a los ataques que se puede hacer desde los Warframes. Para su fabricación, es indispensable haber completado las aventuras de la Vigilia de Saya y la Guerra Interna. Con ello, tendrás acceso al sindicato de los Rakis de Cetus, con el que se puede interactuar mediante el operador. En Fortuna, Spoil, también hay un sindicato que vende AMPs, pero los requisitos para acceder a ese son superiores al de Cetus. Por ahora, queda descartado. Una vez en Onco, el vendedor del sindicato de los Rakis, hay que ir subiendo la reputación mediante la entrega de núcleos de conscientes, que se pueden conseguir del drop de todos los conscientes, así como de la caza de los mismos eidolones. Para conseguir las partes de la MP inicial, solo es necesario subir el sindicato hasta nivel 3, si bien hay que seguir entregando reputación para maxear los arcanos del operador y de la MP, para más comodidad y ventaja durante la cacería. Respecto a las AMPs o amplificadores, si te has informado previamente a montar uno, seguramente habrás escuchado o leído algo como 123, 177, 777 o X77. Pero, ¿qué significa eso? No es más que el orden de cada parte de la MP y el tier o nivel de la pieza correspondiente. El orden es el siguiente: el número que está en primera posición se refiere al prisma, el que está en segunda a la estructura y en tercera a la abrazadera. Cada número de cada posición se corresponde al nivel o tier de esa pieza. Para entenderlo, solo hay que seleccionar en Onco el orden por defecto y verás que las piezas se ordenan siempre de forma sucesiva en prisma, estructura y abrazadera, respetando el orden de menor a mayor nivel o tier. Para el primer MP hay que comprar el prisma Raplak, la estructura Shraksun y la abrazadera Lorin. Ese MP es el 123. Una vez fabricada cada pieza en la fundición de nuestro orbitador, hay que regresar a Onco para ensamblarlas, seleccionando cada una de las 3 partes. Luego nos tocará equipar el AMP al operador y subirlo hasta nivel 30. Para ello recomiendo pasar a modo operador mientras se hace una masacre del santuario u otra misión de larga durada. Una vez al 30, se deberá volver a Onco para templarlo y así obtener todo su potencial. Eso sí, después cabrá volver a subirlo al 30. Al templar, podremos darle nombre a nuestro AMP. Además, nos aparecerán 2 ranuras para instalar arcanos. La primera estará libre y lista para poner un arcano. La segunda estará bloqueada y solo se puede habilitar mediante un adaptador que se consigue por Twitch Drops de DE, que iré anunciando en la pestaña de comunidad de este canal, o mediante el farmeo del sindicato de los inquebrantables en la Crisálid, Zariman. Para ello se requiere rango 5 de ese sindicato y 20.000 puntos de reputación. De no tenerlo, no es indispensable para seguir. Por último, para sacar más rendimiento del operador y de la MP, se precisa de los arcanos. Respecto a los del operador, uno será vigor del mago, que dará más salud, y el otro cáscara del mago, que dará más armadura. Se necesitan 21 arcanos de cada uno para maxearlos. Una vez equipados, el operador aguantará mejor los ataques y efectos ambientales de la cacería. Por otro lado, para los arcanos de la MP solo se necesitan 10 unidades para llegar al máximo. Recomiendo priorizar Sombra Virtuosa, que dará probabilidad crítica a los ataques de la MP, y si liberas la segunda ranura de la MP, se puede escoger entre Furia Virtuosa, que da daño, o Ataque Virtuoso, que da daño crítico. Solo cabe añadir que todos los arcanos son comerciables, por lo que se pueden conseguir de otros jugadores en su rango máximo por precios que van desde los 20 a los 50 Platinum, según Warframe Market. Si quieres saber cómo funciona esta herramienta, te dejo el link arriba a derecha de la pantalla. Como nota final, si la intención es conseguir una MP meta o más definitivo con sus respectivos arcanos, te recomiendo ver el vídeo que sigue. Aunque como ya he dicho, el coste de tiempo para conseguirlo será mucho mayor, por lo que si estás empezando es recomendable usar este MP, pues es lo suficientemente potente como para darte el progreso que necesitas hasta que puedas conseguir el meta. Por aquí Ira, de Tercio y hasta la próxima.